El telescopio espacial James Webb acaba de encontrar nuestros orígenes cósmicos. Imagínate por un segundo que todo lo que te contaron en la escuela sobre el inicio del universo, pues resulta que no es tan así. Siempre hemos creído que, si mirábamos lo suficientemente lejos, hacia los límites mismos del tiempo, nos íbamos a topar con el vacío absoluto, o, de plano, con unos bebés cósmicos apenas formándose en la oscuridad. Pero lo que el James Webb acaba de captar nos dejó a todos con el ojo cuadrado. No encontramos guarderías espaciales, encontramos monstruos, galaxias gigantescas, brillantes y totalmente formadas que, según las leyes de la física que conocemos, simplemente no deberían estar ahí en ese momento. Es como si estuviéramos tratando de armar un rompecabezas y de repente nos damos cuenta de que las piezas no encajan porque la imagen cambió por completo. La historia de nuestra creación, esa que pensábamos que ya teníamos bien dominada, se está reescribiendo justo en este momento, frente a nuestros ojos. Estamos viendo el pasado más remoto, y lo que hay ahí nos está obligando a preguntarnos si realmente entendemos cómo funciona el motor del cosmos. Lo que el Webb está encontrando en las sombras del tiempo no es lo que esperábamos, y la neta, eso lo cambia todo. Estamos ante el descubrimiento de estructuras que desafían la lógica, galaxias que parecen haber aparecido de la nada, como si el universo hubiera tenido un atajo para crecer. Prepárate, porque lo que vas a ver hoy no es solo astronomía. Es el momento exacto en que la humanidad se dio cuenta de que su árbol genealógico es mucho más antiguo y misterioso de lo que jamás se atrevió a soñar. Para entender por qué esto es un relajo total para los científicos, hay que hablar del protagonista de esta historia, el telescopio espacial James Webb. Este aparato, que es como el sucesor superpotente del legendario Hubble, no se lanzó al espacio nada más para tomar fotos bonitas para el fondo de pantalla. Su verdadera chamba, su misión principal, era viajar en el tiempo. Literalmente. Se diseñó para atrapar esa primera luz del universo, ese preciso instante justo después del Big Bang, cuando las primeras estrellas se encendieron y sacaron al cosmos de una oscuridad profunda y eterna. Los astrónomos ya tenían sus gráficas y sus teorías listas. Esperaban ver galaxias chiquitas, medio desorganizadas, débiles, algo así como los primeros pasos torpes de un recién nacido. Pero, órale, la sorpresa fue mayúscula, y el golpe a la teoría fue seco. En lugar de esos bebés espaciales, el Webb se topó con galaxias masivas, maduras, y con una organización que parece de un universo mucho más viejo. Es un problema de los grandes, porque rompe con el modelo estándar de la cosmología que hemos usado por décadas. Si esas galaxias ya estaban ahí, tan grandotas y tan formadas desde el principio, entonces algo en nuestra manera de entender la gravedad, el gas y el tiempo mismo está fallando. Este descubrimiento no es solo un dato curioso, es una crisis que tiene a los físicos más brillantes del mundo rascándose la cabeza. En este recorrido vamos a explorar cómo estas galaxias imposibles están poniendo a prueba todo lo que sabemos y qué nos dicen realmente sobre de dónde venimos. Porque al final del día, entender cómo se formaron esas primeras luces es la única forma de descifrar el misterio de nuestra propia existencia. Para entender de verdad la magnitud de lo que estamos viviendo con el telescopio espacial James Webb, primero tenemos que envolver nuestra cabeza alrededor de una idea que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es la realidad más pura de la física. Mirar hacia el espacio es, literalmente, mirar hacia el pasado. No es una metáfora, no es una forma de hablar bonita, es un hecho. La luz, aunque es lo más rápido que existe en todo el universo, no es instantánea. Se toma su tiempo para viajar. Cuando ves la luna, la estás viendo como era hace poco más de un segundo. Cuando ves el sol, lo ves como era hace 8 minutos. Y cuando el James Webb apunta sus espejos dorados hacia las profundidades del vacío,
está captando chispazos de luz que han estado viajando por el cosmos durante 13.000 millones de años. Es decir, estamos recibiendo mensajes de una época en la que ni la Tierra, ni el Sol, ni nuestra galaxia existían siquiera en los planes del universo. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y, para ser honestos, un poco complicada. Resulta que el universo no es un lugar estático. Se está expandiendo y lo hace cada vez más rápido. Imagínate que el espacio entre las galaxias es como una liga elástica que se estira sin parar. Mientras la luz de esas primeras estrellas viajaba hacia nosotros, el espacio mismo por el que se movía se fue estirando. Y cuando el espacio se estira, la luz que viaja en él también se estira. Es como si grabaras a alguien hablando y luego pusieras la cinta a una velocidad mucho más lenta. La voz se vuelve más profunda, más grave. Con la luz pasa lo mismo. Al estirarse, sus ondas se vuelven más largas, pasando de la luz visible que nuestros ojos pueden captar a una zona que llamamos el infrarrojo. Por eso, aunque el Hubble era una maravilla de la ingeniería, tenía un límite. El Hubble veía principalmente la luz que nosotros vemos, pero las galaxias más antiguas, las que están en la orilla misma del tiempo, ya se han estirado tanto que su luz se volvió invisible para él. Se volvieron infrarrojas. Se escondieron en una frecuencia que nuestros ojos y los espejos del Hubble simplemente no podían alcanzar. Ahí es donde entra el James Webb, nuestra flamante máquina del tiempo infrarroja. El Webb no es solo un telescopio más grande, es una herramienta diseñada específicamente para ver lo invisible. Fíjate bien en su diseño, porque no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados. En lugar de un tubo cerrado, tenemos ese enorme panal de 18 espejos hexagonales recubiertos de una capa finísima de oro. ¿Y por qué oro? Pues no es por puro lujo, ni para que se vea presumido allá arriba. El oro es uno de los mejores materiales que existen para reflejar la luz infrarroja. Es como si el Webb fuera un espejo gigante diseñado para atrapar esos ecos de luz ultradébiles que han estado rebotando por el universo desde el principio de los tiempos. Pero para que este truco funcione, el telescopio tiene que estar increíblemente frío. Si el telescopio estuviera caliente, su propio calor emitiría radiación infrarroja y cegaría sus propios instrumentos. Sería como intentar ver las estrellas desde una calle llena de farolas prendidas. Por eso, el Webb tiene ese enorme parasol del tamaño de una cancha de tenis que lo protege del calor del Sol, de la Tierra y de la Luna, manteniéndolo a una temperatura de unos escalofriantes 230 grados bajo cero. Solo en ese silencio térmico absoluto, el telescopio puede empezar a escuchar la luz de las primeras galaxias. Pero hay otro obstáculo que el Webb tuvo que superar, y es que el espacio no está realmente vacío. Está lleno de nubes gigantescas de gas y polvo cósmico. Estas nubes son como una niebla espesa que bloquea la luz visible. Si tú miras hacia el centro de nuestra propia galaxia con un telescopio normal, solo verás oscuridad, porque el polvo no te deja pasar. Sin embargo, la luz infrarroja tiene una propiedad casi mágica. Puede atravesar el polvo como si no estuviera ahí. Es el mismo principio que usan las cámaras térmicas de los bomberos para ver a través del humo en un incendio. Al observar en infrarrojo, el Webb puede mirar directamente al interior de las guarderías estelares, esos lugares donde nacen las estrellas y los planetas, y que antes estaban ocultos tras cortinas de humo cósmico. Esto nos permite ver el proceso de creación en una resolución que nunca antes habíamos soñado. Estamos pasando de ver fotos borrosas a ver el universo en 4K, y lo que estamos encontrando nos está volando la cabeza. La neta, la ingeniería detrás de esto es una locura. El telescopio está ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un punto llamado L2, donde la gravedad de la Tierra y el Sol se equilibran. Está tan lejos que, si algo sale mal, no hay forma de enviar a nadie a arreglarlo.
A diferencia de lo que pasó con el Hubble, todo tenía que salir perfecto a la primera. Y salió. Desde que abrió sus ojos dorados, el Webb ha estado perforando la oscuridad, mirando hacia una época que los astrónomos llaman la amanecer cósmico. Es ese momento crítico, unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, cuando el universo dejó de ser una sopa caliente y oscura de partículas para convertirse en un lugar lleno de estructuras. La gran pregunta siempre fue, ¿cómo pasamos de la nada a las primeras estrellas? Los modelos matemáticos nos decían que las primeras estrellas debieron ser gigantescas, verdaderos titanes de puro hidrógeno y helio, cientos de veces más grandes que nuestro Sol, que vivieron rápido y murieron de forma violenta, sembrando el cosmos con los primeros elementos pesados. El Webb fue construido para encontrar esas primeras luces, para ver cómo se encendió el universo. Pero lo que no nos esperábamos era que, al mirar tan atrás, no solo veríamos estrellas individuales o nubes de gas desordenadas. Lo que el Webb nos mostró fueron galaxias que ya parecían adultas. Imagínate que vas a un jardín de niños esperando ver a bebés gateando y de repente te encuentras a un grupo de niños de 5 años que ya saben leer y escribir. Esa es la sensación que tienen los científicos ahorita. La capacidad del Webb para ver en el infrarrojo profundo nos ha permitido detectar objetos que existían cuando el universo tenía apenas el 3% de su edad actual. Y esos objetos son masivos, son brillantes, son complejos. Esto nos obliga a repensar todo el cronograma de la historia cósmica. ¿Cómo es posible que la luz de estas estructuras haya llegado hasta nosotros si, según nuestras cuentas, no deberían haber tenido tiempo de formarse? Esta capacidad de perforar el tiempo es lo que hace que el James Webb sea la herramienta más poderosa que jamás hayamos construido para entender nuestros orígenes. No solo estamos viendo puntos de luz, estamos analizando la composición química de esas luces. Gracias a un instrumento llamado espectrógrafo, el Webb puede descomponer la luz de esas galaxias lejanas y decirnos de qué están hechas. Es como leer el ADN de las estrellas. Y lo que ese ADN nos está diciendo es que el universo joven era mucho más dinámico, mucho más sucio, en el sentido de tener elementos complejos, y mucho más eficiente para crear galaxias de lo que jamás imaginamos. Estamos descubriendo que la maquinaria del universo se puso a trabajar a toda marcha mucho antes de lo previsto. Así que, cuando decimos que el Webb es una máquina del tiempo, no lo decimos a la ligera. Cada imagen que recibimos es un fósil de luz. Es una captura de pantalla de un universo que ya no existe tal cual lo vemos, pero que es el ancestro directo de todo lo que conocemos hoy. Sin esas primeras galaxias que el Webb está descubriendo, no habría habido segundas generaciones de estrellas, ni planetas rocosos, ni agua, ni nosotros. Estamos usando tecnología del siglo XXI para observar el primer segundo del amanecer de la creación. Y lo que estamos aprendiendo es que el pasado es mucho más extraño y sorprendente de lo que los libros de texto nos habían hecho creer. La aventura apenas comienza, porque cada vez que el Webb apunta hacia un pedazo de cielo que parece vacío, nos devuelve una imagen atiborrada de miles de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, recordándonos que el universo siempre ha tenido prisa por existir y que nosotros apenas estamos empezando a entender por qué. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente color de hormiga y donde los científicos empezaron a sentir ese sudor frío que te recorre la espalda cuando te das cuenta de que tu examen está mal desde la primera pregunta. Durante décadas, la comunidad astronómica trabajó bajo una premisa que parecía lógica, casi indiscutible. El universo es un constructor paciente. Según el modelo estándar, después del Big Bang, el cosmos era una sopa caliente y uniforme que se fue enfriando poco a poco. La gravedad, actuando como un escultor muy lento, tuvo que ir juntando átomos de hidrógeno y helio, creando nubes,
luego estrellas individuales, y finalmente, tras cientos de millones de años de choques y fusiones, pequeñas galaxias irregulares, como pedazos de algodón flotando en la oscuridad. Se suponía que las galaxias grandes y elegantes, esas que parecen remolinos perfectos con miles de millones de estrellas, eran el resultado de miles de millones de años de evolución. Era una jerarquía clara, de lo pequeño a lo grande, de lo simple a lo complejo. Pero entonces, el James Webb abrió los ojos y, en lugar de encontrar esos proyectos de galaxia a medio terminar, se topó con lo que algunos investigadores han bautizado, con un toque de humor y mucho asombro, como las rompedoras del universo. Imagínate que entras a una guardería, a la sala de los recién nacidos, donde esperas ver cunas, pañales y bebés balbuceando. Pero, al abrir la puerta, te encuentras a un tipo de 30 años, con barba, traje de 3 piezas, sentado en una silla pequeña leyendo el periódico y tomándose un café expreso. Esa es, exactamente, la sensación que tuvieron los astrónomos cuando analizaron los datos de programas como el JADES, James Webb Space Telescope Advanced Deep Extragalactic Survey, o el CERS. Encontraron galaxias que existieron apenas unos 300 o 500 millones de años después del Big Bang. Para que te des una idea, eso es como si en una vida humana de 80 años estuviéramos hablando de un bebé de apenas unas semanas de nacido. Y sin embargo, esas galaxias ya tenían la masa de cientos de miles de millones de soles. No eran bebés, eran adultos formados, densos y, lo más inquietante de todo, increíblemente brillantes y organizados. Una de las estrellas de este misterio es una galaxia llamada JADES GS 130. El nombre suena a código de barras, pero es historia pura. Ese pequeño punto de luz roja es la galaxia más distante jamás confirmada hasta la fecha. La vemos como era cuando el universo tenía apenas 320 millones de años. Según los libros de texto que todavía se imprimen hoy, a esa edad, el universo apenas debería estar saliendo de su era oscura. Debería haber, si acaso, unas cuantas estrellas de primera generación empezando a agruparse. Pero JADES GS 730 ya está ahí, plantada, desafiando la cronología oficial. Y no es la única. Se han detectado otras candidatas que parecen ser todavía más antiguas y, lo que es peor para las teorías actuales, mucho más pesadas de lo que la física permite. La pregunta que flota en todos los observatorios del mundo es: ¿cómo rayos le hicieron para crecer tan rápido? Es como si el universo hubiera tomado un atajo, o como si nosotros estuviéramos contando el tiempo de una manera completamente equivocada. La neta, la bronca no es solo que sean grandes, sino lo densas que son. Estas galaxias imposibles parecen tener tantas estrellas como nuestra Vía Láctea, pero amontonadas en un espacio muchísimo más chico. Es como si metieras a toda la población de una ciudad entera dentro de una sola vecindad. En nuestra vecindad galáctica actual, las estrellas están bastante separadas. El espacio es un lugar más bien solitario, pero en estas galaxias primitivas, el cielo nocturno, si es que hubiera alguien ahí para verlo, sería un espectáculo de luces cegador, con estrellas explotando y naciendo en una danza frenética. Los científicos se rascan la cabeza porque, para formar tantas estrellas en tan poco tiempo, estas galaxias tendrían que haber estado convirtiendo gas en soles, con una eficiencia del 100%, algo que nunca hemos visto y que, teóricamente, es casi imposible porque el proceso de formación estelar suele ser bastante caótico y desperdicia mucho material. Hubo un estudio en particular, liderado por investigadores que analizaban los datos del Webb, que identificó 6 de estas galaxias masivas. Al principio, pensaron que era un error. Seguro es polvo, dijeron. O tal vez son galaxias más cercanas que se ven rojas por otra razón. Pero conforme pasaban las semanas
y los análisis se volvían más rigurosos, la realidad se asentó. Los datos eran correctos. El James Webb no se estaba equivocando. Nosotros éramos los que estábamos mal. Estas estructuras ponen en jaque lo que llamamos la cosmología de concordancia. Si el universo empezó con el Big Bang y se expandió de la forma en que creemos, simplemente no hubo tiempo suficiente para que la gravedad juntara tanta materia. Es un problema de logística cósmica. Es como intentar construir un rascacielos de 100 pisos en un fin de semana. Por más trabajadores que tengas, el concreto simplemente no se seca tan rápido. Para añadirle más leña al fuego, algunas de estas galaxias no solo son masivas, sino que muestran estructuras que se suponía que tardaban eones en aparecer. El Hubble nos había enseñado que las galaxias antiguas eran mayormente grumosas, sin una forma clara, como si fueran plastilina mal pegada. Pero el Webb ha visto discos perfectos, espirales que parecen galaxias que deberían tener 10.000 millones de años, pero que están viviendo en el año 500 millones después del inicio de todo. Esto sugiere que el orden surgió del caos mucho más rápido de lo que cualquier simulación por computadora había predicho jamás. Los astrofísicos están ahorita mismo volviendo a programar sus supercomputadoras, tratando de entender qué ingrediente secreto nos falta en la receta original del universo. ¿Acaso la materia oscura es más pegajosa de lo que pensábamos? ¿O será que el universo temprano era mucho más denso y activo de lo que nuestras fórmulas matemáticas sugerían? Este choque de expectativas ha generado un debate apasionante. Por un lado, están los que dicen que tenemos que tirar el modelo actual a la basura y empezar de cero. Por otro, los más conservadores sugieren que tal vez estas galaxias no son tan masivas como parecen, sino que quizás están llenas de agujeros negros gigantes que las hacen brillar mucho más, engañando a nuestros instrumentos. Pero incluso esa explicación es un problema, porque entonces tendríamos que explicar cómo se formaron esos agujeros negros supermasivos tan rápido. De cualquier forma que lo veas, el Webb nos ha metido en un callejón sin salida intelectual, y la única forma de salir es con ideas nuevas y revolucionarias. La sensación en los pasillos de la NASA y de las universidades de prestigio es de una mezcla entre pánico y una alegría casi infantil. Es el momento más emocionante para ser astrónomo desde que Galileo apuntó su telescopio al cielo y vio que la Luna no era perfecta. Estamos ante una ruptura de paradigma. El James Webb nos está gritando en la cara que el universo tiene secretos que ni siquiera nos atrevíamos a imaginar. Nos está diciendo que la historia de nuestras raíces, de esos primeros ladrillos que formaron el cosmos, es mucho más compleja, violenta y acelerada de lo que sospechábamos. Cada nueva imagen que llega desde el espacio profundo es una prueba de que nuestra capacidad de asombro todavía tiene mucho camino por recorrer. No solo estamos viendo galaxias imposibles, estamos viendo el momento en que nuestra comprensión del todo se rompe para dejar pasar una verdad mucho más grande y fascinante. Y lo mejor de todo es que esto es apenas el principio de la búsqueda. Porque si las galaxias ya estaban ahí, listas y formadas, cuando el universo apenas estaba abriendo los ojos, ¿qué más habrá escondido en los rincones donde la luz todavía no nos alcanza a contar su historia? La respuesta, como todo en el Webb, promete ser algo que nunca vimos venir. Toda esta situación ha provocado lo que en los pasillos de las universidades y en los laboratorios de astrofísica llaman, sin pelos en la lengua, una crisis en la cosmología. Y no creas que usan la palabra crisis solo por exagerar o para conseguir más presupuesto. Lo dicen porque los cimientos mismos de lo que creíamos entender sobre el funcionamiento del todo se están tambaleando. Para que me entiendas, nosotros tenemos algo llamado el modelo estándar de la cosmología, o Lambda CDM para los cuates. Es básicamente el libro de reglas del universo. Este modelo nos dice que el cosmos está compuesto por energía oscura. Esa es la lambda.
materia oscura fría, la parte de CDM, y un poquito de materia normal, de la que estamos hechos tú, yo, las garnachas y las estrellas. Según este manual, la gravedad es una fuerza que se toma su tiempo. Es como un artista que trabaja con arcilla. Primero tiene que juntar el material, luego darle forma poco a poco, y después de mucho esfuerzo, tienes una obra terminada. El modelo estándar predecía que el universo temprano era un lugar de cambios lentos, donde la materia oscura formaba una especie de red o andamiaje invisible, y la materia normal se iba acumulando en los huecos de esa red hasta que, ¡pum!, nacía una galaxia. Pero el James Webb llegó como un niño travieso a patear el castillo de arena que los científicos tardaron décadas en construir. La bronca está en que, si las galaxias que está encontrando el Webb ya son tan masivas y están tan bien organizadas, entonces el modelo estándar tiene un error de cálculo del tamaño del sistema solar. Es una tensión brutal. Por un lado, el modelo explica perfectamente cómo se ve el universo hoy y cómo se ve la radiación de fondo de microondas, que es como el eco del Big Bang. Pero por otro lado, no puede explicar cómo aparecieron esos monstruos tan rápido. Es como si estuvieras viendo un video de una semilla que acabas de plantar y, en el siguiente cuadro, ya tienes un roble de 20 metros. Simplemente no hay lógica que aguante ese ritmo. Esto ha llevado a los científicos a una encrucijada fascinante. O el universo es mucho más viejo de lo que pensábamos, o la gravedad funcionaba de una manera distinta cuando todo empezó, o de plano hay algo en la materia oscura que no hemos entendido ni de cerca. Hablemos de la edad del universo, porque ese es un tema que saca chispas. Hasta hace poco, el número mágico era 13.800 millones de años. Estábamos tan seguros de ese dato que lo poníamos en todos los documentales y libros de texto. Pero ahora, con estas galaxias imposibles, hay investigadores que se están aventurando a decir cosas que antes sonarían a locura. Algunos sugieren que el universo podría tener casi el doble de esa edad, unos 26.700 millones de años. ¿Te imaginas? Eso cambiaría por completo nuestra percepción del tiempo cósmico. Si el universo fuera así de viejo, entonces las galaxias del Webb ya no serían imposibles, porque habrían tenido tiempo de sobra para crecer, pagar su hipoteca y jubilarse. Pero claro, decir que el universo es el doble de viejo no es cualquier cosa. Implicaría que todas nuestras mediciones sobre la expansión del espacio y la constante de Hubble están mal. Es quitar una pieza de la base del Jenga cósmico y esperar que no se caiga toda la torre. Luego está el tema de la gravedad. Siempre hemos asumido que la gravedad se porta igual aquí en la Tierra que en el borde del tiempo. Pero, ¿y si no? Existe una teoría llamada MOND, dinámica newtoniana modificada, que sugiere que, a escalas muy grandes o en condiciones muy extremas, como las del inicio del universo, la gravedad podría ser mucho más fuerte de lo que dictan las leyes de Newton o Einstein. Si la gravedad hubiera sido más agresiva al principio, podría haber jalado el gas y la materia oscura con mucha más fuerza, armando galaxias en un abrir y cerrar de ojos. Es una idea que a muchos físicos les pone los pelos de punta porque Einstein es, básicamente, el intocable de la ciencia. Pero el Webb está obligando a todos a poner sus vacas sagradas sobre la mesa de disección. La neta es que la cosmología se ha vuelto un campo de batalla intelectual. Por un lado, tienes a los defensores a ultranza del modelo estándar, que dicen que solo necesitamos ajustar un par de tuercas, quizás entender mejor cómo se forman las estrellas o cómo el polvo cósmico nos está engañando. Ellos piensan que no hay que entrar en pánico todavía. Pero por otro lado, hay una generación de científicos jóvenes y algunos veteranos rebeldes que sienten que estamos ante una revolución similar a la que provocó Copérnico cuando dijo que la Tierra no era el centro del universo. La tensión es real, no es solo una discusión académica, es una crisis existencial para la ciencia. Si el modelo falla en el principio,
¿qué más está mal? ¿Entendemos realmente la energía oscura? ¿Sabemos qué es la materia oscura? Lo que hace que esto sea tan emocionante es que, por primera vez en mucho tiempo, no tenemos las respuestas. Durante años, la cosmología se sintió como una ciencia de precisión, donde solo estábamos afinando los decimales de cosas que ya sabíamos. El web nos devolvió a la era de los exploradores, a la época en que veíamos mapas con zonas vacías que decían, aquí hay dragones. Esos dragones son las galaxias que no deberían existir. Y lo que más les vuela la cabeza a los expertos es la posibilidad de que el universo temprano no fuera ese lugar oscuro y tranquilo que imaginábamos, sino un hervidero de actividad frenética, un caos creativo que desafía cualquier simulación por computadora que hayamos hecho hasta ahora. Incluso se está hablando de la tensión de Hubble, que es otro problema gordo donde diferentes formas de medir qué tan rápido se expande el universo dan resultados distintos. El web está metiendo su cuchara ahí también, confirmando que las discrepancias son reales y que no se deben a errores de los instrumentos. Todo parece indicar que el universo es mucho más mañoso de lo que nuestras matemáticas actuales pueden manejar. Es como si el cosmos se estuviera burlando de nosotros, mostrándonos que, por más que creamos que ya lo tenemos todo descifrado, siempre hay una capa más profunda de misterio. Esta crisis no es algo malo. Al contrario, en la ciencia, una crisis es el preludio de un gran descubrimiento. Cuando las piezas no encajan, es cuando te das cuenta de que estás tratando de armar el rompecabezas equivocado. Estamos en ese momento de confusión total antes del eureka. El James Webb no solo nos está dando imágenes bonitas, nos está dando problemas. Y en la ciencia, los problemas son el combustible del progreso. Estamos cuestionando la naturaleza del tiempo, la fuerza de la gravedad y la composición misma de la realidad. Quizás, dentro de unos años, miremos hacia atrás y nos riamos de lo poco que sabíamos en 2024. Quizás el modelo estándar sobreviva con unos parches. O quizás termine en el Museo de las Ideas Superadas, justo al lado de la teoría de que la Tierra era plana. Sea como sea, lo que el web nos está enseñando es que el universo es mucho más salvaje, antiguo y complejo de lo que jamás soñamos, y que apenas estamos aprendiendo a leer las primeras páginas de su verdadera historia. La crisis en la cosmología es, en realidad, el sonido de las puertas de la percepción abriéndose de par en par, y la neta, qué privilegio nos tocó de estar aquí para verlo. Y ya que estamos metidos en este laberinto de dudas y teorías que se caen a pedazos, hay un sospechoso habitual que ha vuelto a aparecer en la escena del crimen cósmico, y la neta es que su presencia lo cambia todo. Estamos hablando de los agujeros negros, pero no de cualquier agujero negro, sino de esos monstruos supermasivos que viven en el corazón de las galaxias. Hasta hace bien poquito, la ciencia tenía una jerarquía muy clara. Una especie de dilema del huevo o la gallina que creíamos tener ya resuelto. La idea era que primero se formaban las estrellas, luego esas estrellas se juntaban por la gravedad para armar una galaxia, y con el tiempo, en el centro de ese desmadre estelar, la materia se acumulaba tanto que colapsaba, creando un agujero negro que iba creciendo conforme se tragaba a sus vecinas. O sea, la galaxia era el huevo, y el agujero negro era la gallina que nacía después. Pero lo que el James Webb está encontrando en los confines del tiempo es que, al parecer, la gallina ya estaba ahí, cacareando y tragando materia, antes de que el huevo siquiera se terminara de formar. Esta bronca es de las grandes. El Webb ha detectado agujeros negros gigantescos, con la masa de millones o hasta miles de millones de soles, existiendo en un momento en el que el universo era un bebé que apenas estaba aprendiendo a gatear. Esto es un dolor de cabeza para los físicos porque, según las reglas de la termodinámica y la astrofísica que nos enseñan en la carrera, un agujero negro no puede crecer así de rápido. Hay un límite, llamado el límite de Eddington, que básicamente dice
que un agujero negro no puede comer tan rápido como quiera. Si intenta tragar demasiada materia de un jalón, la radiación que genera esa materia al caer es tan fuerte que empuja el resto del alimento hacia afuera. Es como si trataras de comer tan rápido que el mismo aire de tu garganta te escupiera la comida. Entonces, si respetamos ese límite, un agujero negro que nace del colapso de una estrella normal simplemente no tiene tiempo físico para volverse un gigante en tan solo unos pocos cientos de millones de años. Es matemáticamente imposible. Entonces, ¿cómo le hicieron? Aquí es donde entra una teoría que antes era vista como algo exótico, pero que ahora todo el mundo está analizando con lupa: los agujeros negros primordiales o el colapso directo. La idea está bien loca, pero tiene mucho sentido con lo que estamos viendo. Imagínate que en el universo primitivo, en lugar de que el gas formara estrellas primero, hubo nubes de gas tan ridículamente masivas y densas que, en lugar de fragmentarse en pedacitos para hacer soles, colapsaron completitas y de un solo golpe para formar un agujero negro masivo desde el día 1. Ya no nacerían de una semilla pequeña, sino que nacerían siendo ya unos adolescentes pesados. Estos agujeros negros serían las semillas reales alrededor de las cuales se construirían las galaxias. Esto cambia la narrativa por completo. Si estos agujeros negros gigantes ya estaban ahí desde el principio de los tiempos, ellos habrían actuado como imanes gravitacionales superpotentes. Imagina que son como el ancla de un barco o, mejor aún, como el centro de un remolino en una tina. Su gravedad es tan bestial que habrían jalado todo el gas y el polvo a su alrededor con una fuerza y una velocidad que las estrellas solitas nunca habrían podido lograr. Esto explicaría por qué el Webb está viendo galaxias tan grandes y tan formadas tan temprano. Los agujeros negros primordiales habrían sido los aceleradores del proceso. Ellos fueron los arquitectos que forzaron al universo a construir ciudades galácticas cuando apenas debería haber chozas de paja. El Webb ha encontrado unas cosas que los astrónomos llaman pequeños puntos rojos. Al principio no sabían qué eran, pero al analizar su luz se dieron cuenta de que son galaxias extremadamente compactas con agujeros negros en su centro que están devorando materia a un ritmo frenético. Lo curioso es que estos agujeros negros parecen ser demasiado grandes para sus galaxias. En el universo cercano, en nuestra época, hay una relación muy clara. El agujero negro central suele ser una fracción pequeñita de la masa total de la galaxia. Pero en estas observaciones del Webb, el agujero negro es el protagonista. Es como si fuera el dueño de la casa y la galaxia apenas fuera un jardín descuidado. Esto sugiere que, en el inicio de todo, el agujero negro y la galaxia no crecieron de la mano, sino que el agujero negro tomó la delantera y obligó a la galaxia a seguirle el paso. Esta revelación nos lleva a pensar que los agujeros negros no son solo las aspiradoras del espacio que se comen todo lo que se les acerca, sino que son piezas fundamentales para que la vida y las galaxias existan. Sin esa capacidad de estos monstruos para concentrar materia de forma violenta y rápida, tal vez el universo todavía sería una sopa de gas aburrida y sin forma. Es una paradoja chida. El objeto más destructor y oscuro del cosmos podría ser, en realidad, el responsable de que todo lo demás se haya podido organizar. Pero la cosa no para ahí, porque estos agujeros negros tan activos también generan una cantidad de energía brutal. Cuando un agujero negro traga materia, esa materia se calienta a millones de grados antes de cruzar el punto de no retorno, brillando más que miles de galaxias juntas. Esto se conoce como un cuásar. El Webb está viendo cuásares en el amanecer cósmico, y eso nos da una pista de que el universo joven era un lugar extremadamente ruidoso, brillante y violento. No era esa era oscura, tranquila que nos imaginábamos. Era un campo de batalla de energía pura, donde los agujeros negros
estaban dictando las reglas del juego. Lo que está cañón es que esta teoría de los agujeros negros como semillas también ayuda a resolver la crisis de la cosmología de la que hablábamos antes. Si aceptamos que estos monstruos aceleraron la formación de estructuras, ya no necesitamos que el universo sea el doble de viejo, ni necesitamos inventar leyes de gravedad nuevas. Simplemente tenemos que aceptar que los agujeros negros son mucho más importantes y aparecieron mucho antes de lo que nuestra soberbia científica nos permitía aceptar. Estamos viendo un cambio de paradigma donde el vacío y la destrucción son, irónicamente, los motores de la creación. Y aquí es donde te pones a pensar, si estos agujeros negros supermasivos son los que mandan, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, significa que nuestra propia Vía Láctea y el agujero negro que tenemos en el centro, Sagitario A, tienen una historia que probablemente se remonta a estos tiempos violentos. Tal vez nosotros estamos aquí, en este planeta, orbitando una estrella tranquila, porque hace 13.000 millones de años, un agujero negro primordial decidió empezar a juntar basura cósmica en un rincón del espacio. La capacidad del James Webb para detectar estos pequeños puntos rojos y analizar su espectro nos está permitiendo ver la infancia de estos titanes. Estamos viendo cómo se alimentan, cómo influyen en su entorno y cómo, poco a poco, van moldeando las galaxias que eventualmente se convertirían en hogares para miles de millones de estrellas. Es una historia de origen que no esperábamos. Pasamos de pensar que éramos el resultado de una evolución lenta y pausada, a darnos cuenta de que somos los sobrevivientes de un inicio explosivo, dominado por pozos sin fondo de gravedad que desafían toda lógica. Al final del día, lo que el Webb nos está diciendo es que el universo tiene una capacidad de sorpresa que no conoce límites. Cada vez que creemos que ya entendimos cómo se armó el changarro, sale algo nuevo que nos dice: no, ni cerca. Los agujeros negros primordiales son ahora la pieza clave del rompecabezas. Si logramos confirmar que ellos fueron los que encendieron la mecha de la formación galáctica, habremos dado el paso más importante en la historia de la astronomía para entender de dónde venimos realmente. No venimos del orden, venimos del caos más absoluto, de la mano de los objetos más misteriosos que existen. Y lo más loco de todo es que apenas estamos rascando la superficie. Conforme el Webb siga mirando hacia atrás, quién sabe qué otros secretos nos va a revelar sobre estos arquitectos oscuros que, desde las sombras del tiempo, decidieron que el universo no podía esperar más para nacer. Estamos viendo el momento exacto en que la gallina cósmica empezó a poner los huevos que hoy llamamos galaxias, y la neta, es un espectáculo que nos deja sin palabras. Pero lo que sigue es todavía más personal, porque no solo se trata de galaxias y agujeros negros, se trata de la materia misma de la que estamos hechos nosotros, porque resulta que el Webb no solo encontró estructuras, también encontró los ingredientes de la vida mucho antes de lo que cualquiera de nosotros se hubiera atrevido a apostar. Pero eso ya es harina de otro costal. Pero espérate, porque si lo de los agujeros negros y las galaxias gigantes te dejó con la boca abierta, lo que viene ahora es lo que realmente nos toca las fibras más profundas, porque tiene que ver con nosotros, con nuestra carne, nuestros huesos e incluso con el aire que estás respirando ahorita mismo mientras escuchas esto. El título de este video pregunta si acabamos de encontrar nuestros orígenes cósmicos. Y la respuesta corta es un rotundo sí, pero no de la forma en que te lo imaginas. No se trata solo de ver dónde se fundó la primera ciudad del espacio, sino de saber de dónde salieron los ladrillos con los que se construyó todo, incluyéndonos a ti y a mí. Y aquí es donde el James Webb saca su truco más impresionante, uno que va mucho más allá de tomar fotos bonitas: la espectroscopia. Para que nos entendamos sin tanto rollo técnico, la espectroscopia es como el superpoder de ver el ADN de la luz. Cuando el Webb apunta a una galaxia que está a miles de millones de años luz,
No solo ve un punto brillante, analiza cómo esa luz se descompone en diferentes colores. Es como si cada elemento químico, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, tuviera su propia firma o su propio código de barras. Cuando la luz pasa a través de las nubes de gas de esas galaxias antiguas, esos elementos dejan una marca, una huella digital que el Webb puede leer con una precisión que da miedo. Y lo que leyó en las galaxias del amanecer cósmico dejó a los científicos con la mandíbula en el suelo. El universo ya estaba contaminado con elementos complejos muchísimo antes de lo que pensábamos. Vamos a ponerle contexto a esto, para que veas por qué es una noticia tan pesada. Según la historia oficial del cosmos, después del Big Bang, solo había 3 cosas en el menú: un montón de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de litio. Eso es todo. No había carbono para hacer química orgánica, no había oxígeno para hacer agua, no había hierro para hacer planetas rocosos o hemoglobina para la sangre. El universo era un lugar químicamente aburrido. Para que aparecieran los demás elementos, los que llamamos metales en astronomía, aunque no sean metales como los conocemos, se necesitaba una cocina, y esa cocina son las estrellas. Los elementos pesados solo se forman mediante la fusión nuclear en el corazón de las estrellas, y luego se desparraman por todo el espacio cuando esas estrellas mueren y explotan como supernovas. La teoría decía que este proceso de enriquecimiento químico era lento. Se suponía que las primeras estrellas tenían que nacer, vivir sus vidas, morir, y luego las cenizas de esas estrellas tenían que juntarse para formar una segunda generación de estrellas, y así sucesivamente, en un ciclo de reciclaje cósmico que tardaría miles de millones de años en producir cantidades significativas de carbono u oxígeno. Pero el James Webb, con su mirada infrarroja, se asomó a galaxias que existieron cuando el universo apenas tenía unos 350 o 400 millones de años y, sorpresa, encontró firmas de carbono. Carbono, el elemento base de la vida, ahí, flotando en el espacio profundo cuando el universo era todavía un recién nacido. Esto es una locura total. Significa que las primeras estrellas del universo no solo fueron enormes y brillantes, sino que fueron máquinas de cocinar elementos a una velocidad de vértigo. Vivieron rápido y murieron jóvenes, sembrando el cosmos con las semillas de la complejidad química casi desde el primer día. La neta, esto cambia nuestra percepción de nosotros mismos. Siempre nos hemos visto como unos recién llegados, como los beneficiarios de un proceso larguísimo de miles de millones de años de evolución estelar. Pero los datos del Webb sugieren que los ingredientes fundamentales para la vida, el material del que estás hecho tú, tu perro, los tacos que te comiste y el planeta en el que vives, ya estaban disponibles en el mercado cósmico mucho antes de lo que cualquier científico se hubiera atrevido a apostar. Pero hay más. El Webb no solo encontró gas, encontró polvo. Y no me refiero al polvo que se junta debajo de tu cama, sino a granos de polvo cósmico hechos de silicatos y compuestos de carbono, algo muy parecido al hollín o incluso a diamantes microscópicos. El polvo es crucial, porque es el material con el que se forman los planetas. Sin polvo, no hay mundos rocosos, solo habría bolas gigantes de gas. El hecho de que el Webb haya detectado estas nubes de polvo tan temprano en la historia del universo nos dice que la posibilidad de que existieran planetas, y quién sabe, tal vez incluso la vida, ha estado ahí desde hace una eternidad. No somos el resultado de un universo que tardó una eternidad en madurar. Somos parte de una historia que empezó a todo vapor, casi desde que se encendió la luz. Ahí es donde el título de Nuestros orígenes cobra un sentido bien profundo. Al mirar esas galaxias lejanas, el Webb no está viendo objetos ajenos a nosotros. Está viendo las fábricas donde se forjaron los átomos que hoy forman parte de tus células.
Ese carbono que el Webb detectó a 13.000 millones de años luz es el antepasado directo de la química de tu cuerpo. Es como si hubiéramos encontrado las fotos de los tatarabuelos de nuestros átomos. Y lo que esas fotos nos dicen es que nuestra familia química es mucho más antigua y tuvo un inicio mucho más explosivo de lo que creíamos. La espectroscopia del Webb también ha revelado algo llamado la caída de la metalicidad, pero con un giro inesperado. Se esperaba que, mientras más atrás miráramos, menos elementos pesados encontraríamos, hasta llegar a cero. Pero aunque sí hay menos que ahora, la cantidad que hay es sorprendentemente alta. Esto ha llevado a los teóricos a proponer que existió una generación de estrellas, población tercé. Estrellas verdaderamente primordiales, hechas solo de hidrógeno y helio, que eran tan masivas, que explotaron de una forma tan violenta que enriquecieron galaxias enteras en un abrir y cerrar de ojos. El Webb está viendo el humo de esas explosiones, la evidencia de que el universo no perdió el tiempo. La neta, está de locos pensar que el universo ya tenía lo necesario para la vida cuando apenas era una fracción de lo que es hoy. Esto abre una puerta bien interesante a la astrobiología. Si los ingredientes estaban listos hace 13.000 millones de años, ¿cuántas veces se habrá intentado cocinar la vida en otros rincones del espacio mucho antes de que la Tierra siquiera fuera una idea? El Webb nos está diciendo que el escenario para la vida se montó muy rápido. No somos una anomalía tardía en un universo estéril. Somos parte de un flujo constante de materia que ha estado transformándose y volviéndose más compleja casi desde el principio. Y todo esto lo sabemos gracias a que este telescopio puede oler la química del espacio a través de la luz infrarroja. Es una chamba de detectives cósmicos. Cada vez que el Webb analiza un espectro y encuentra una línea de emisión de oxígeno en una galaxia que no debería tenerlo, es un golpe de mazo a los libros de texto. Nos obliga a repensar la velocidad de la evolución química. Nos dice que el universo tiene una prisa tremenda por crear, por mezclar elementos, por formar moléculas complejas. Así que, cuando te sientas pequeño al ver esas fotos de miles de galaxias, recuerda esto: tú no solo estás viendo el espacio, estás viendo tu propia historia química. Estás viendo el momento en que el universo decidió que ya no quería ser solo hidrógeno y helio, y empezó a fabricar el oxígeno que respiras y el carbono que te permite existir. El Webb ha encontrado nuestros orígenes no en un lugar, sino en un proceso, el momento exacto en que el cosmos se volvió lo suficientemente rico y complejo como para que, miles de millones de años después, tú pudieras estar aquí, preguntándote cómo empezó todo. La historia de nuestra creación está grabada en esa luz roja y tenue que el Webb captura, y lo que nos está contando es que somos hijos de un amanecer que fue mucho más brillante, químico y fértil de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Pero para que ese amanecer fuera total, el universo tuvo que pasar por una transformación física radical, un evento que cambió la transparencia misma del espacio y que el Webb también está empezando a descifrar. Pero para entender ese último gran secreto, tenemos que hablar de lo que pasó cuando el universo finalmente despertó. Para cerrar este viaje alucinante por las entrañas del tiempo, tenemos que hablar del momento en que el universo, por fin, abrió los ojos de manera definitiva. Es un evento que los científicos, con ese toque poético que a veces se les escapa, llaman la aurora cósmica. Pero para entender por qué esto es tan importante y cómo el James Webb está rompiendo todos los esquemas, primero tienes que imaginarte un universo que era, básicamente, una sopa espesa, oscura y bastante aburrida. Después del Big Bang y de que se enfriaran las cosas un poco, el cosmos entró en lo que conocemos como las eras oscuras. No había estrellas, no había galaxias, solo nubes interminables de gas hidrógeno neutro flotando en un vacío absoluto. Y aquí está el detalle. Ese hidrógeno neutro
era como una niebla densa que no dejaba pasar la luz. Si hubieras estado ahí con una linterna, la luz no habría llegado a ningún lado. Se habría quedado atrapada, dispersa por los átomos de hidrógeno. El universo era opaco, un lugar donde la luz simplemente no podía viajar. Era como intentar manejar en una carretera con una neblina tan perra que no ves ni el cofre de tu propio carro. Pero entonces, algo cambió. Ese algo fue la aparición de las primeras fuentes de luz, y con ellas empezó un proceso brutal y transformador llamado la reionización. Este es, posiblemente, el cambio de imagen más radical que ha sufrido el cosmos en toda su historia. Lo que pasó fue que la radiación ultravioleta de esas primeras estrellas y galaxias, esas mismas galaxias imposibles, y esos agujeros negros dragones de los que ya hablamos, empezó a golpear los átomos de hidrógeno, arrancándoles sus electrones. Al hacer esto, el hidrógeno dejó de ser neutro y se convirtió en gas ionizado. ¿Y qué crees? El gas ionizado es transparente. Fue como si, de repente, alguien hubiera prendido un ventilador gigante que empezó a disipar la neblina, dejando que la luz por fin pudiera correr libremente por el espacio. El universo se volvió transparente, y esa es la razón por la que hoy podemos ver las estrellas y las galaxias lejanas. Si la reionización no hubiera ocurrido, el cielo nocturno sería una pared negra y opaca, y nosotros ni siquiera estaríamos aquí para contarlo. Antes de que el James Webb entrara en la jugada, pensábamos que este proceso había sido algo lento, una transición pausada que duró cientos de millones de años, donde las galaxias grandes y poderosas fueron las que hicieron toda la chamba pesada de limpiar la niebla. Pero, órale, el Webb llegó a decirnos que estábamos bien equivocados. Los datos más recientes sugieren que el universo se despertó mucho más rápido y de una forma mucho más violenta de lo que predecían nuestros modelos. Y lo más loco de todo es que parece que no fueron las galaxias gigantes las protagonistas, sino las galaxias enanas, esas chiquititas y humildes que antes ni pelábamos. Resulta que estas galaxias pequeñas eran verdaderas fábricas de radiación ultravioleta, produciendo mucha más energía de la que les correspondía por su tamaño. Fueron estas hormigas cósmicas las que, trabajando en equipo por todo el universo, terminaron por despejar el camino para la luz. El Webb ha logrado captar estas burbujas de ionización. Imagínate que el universo era un bloque sólido de queso suizo, y las galaxias eran los agujeros donde el gas ya se había vuelto transparente. Con el tiempo, esas burbujas fueron creciendo y creciendo hasta que se tocaron unas con otras. Y ¡pum! El velo se cayó por completo. Ver esto es como ver el momento exacto en que el universo dejó de ser un embrión oscuro para convertirse en el espectáculo de luces que conocemos hoy. Es el clímax de nuestra historia de origen, porque al entender cómo y cuándo se volvió transparente el espacio, entendemos también el ritmo al que la complejidad empezó a adueñarse de todo. La neta, lo que el James Webb está haciendo es obligarnos a aceptar que el universo joven era un lugar mucho más dinámico y decidido de lo que pensábamos. No hubo un periodo largo de duda o de oscuridad tranquila. En cuanto el universo tuvo la oportunidad, se encendió con una furia increíble. Esa aurora cósmica no fue un amanecer suave de esos que ves en la playa. Fue una explosión de actividad que transformó la estructura misma del espacio-tiempo. Y lo más impresionante es que el Webb nos está permitiendo ver los detalles de esa transformación. Estamos analizando la luz de galaxias que están justo en el límite de esa niebla, viendo cómo sus rayos de luz logran perforar los últimos restos de hidrógeno neutro. Es arqueología cósmica en su estado más puro. Al llegar a este punto, después de haber visto galaxias que no deberían existir, agujeros negros que nacieron antes de tiempo y una química de la vida que se cocinó en un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de que el título de este video no es una exageración.
¿Acaba de encontrar el James Webb nuestros orígenes cósmicos? La respuesta es que está haciendo mucho más que eso. Nos está mostrando que nuestros orígenes son mucho más antiguos, complejos y fascinantes de lo que nuestra imaginación nos permitía ver. Estamos descubriendo que somos hijos de un caos muy bien organizado, de un universo que no perdió ni un segundo para ponerse a trabajar en las condiciones necesarias para que, miles de millones de años después, un grupo de primates en un planeta azul pudiera construir un espejo dorado y lanzarlo al espacio para preguntarse de dónde vienen. La conclusión de todo esto es que apenas estamos en la punta del iceberg. Cada vez que el Webb manda un paquete de datos nuevo a la Tierra, hay un grupo de científicos que tiene que sentarse a reescribir un capítulo de la historia universal. La cosmología ya no es la misma que hace 3 años, y eso es lo más chingón de la ciencia, que no tiene miedo de decir, estábamos mal. Esto es mucho más increíble de lo que pensábamos. El Webb nos ha enseñado que el pasado no es algo estático que ya pasó y ya, sino que es un libro que apenas estamos aprendiendo a leer. Y lo que dice ese libro es que el universo siempre ha tenido una inclinación por la luz, por la estructura y por la vida. Así que, la próxima vez que mires al cielo en una noche despejada, no veas solo puntos de luz. Piensa en ese viaje épico que tuvo que hacer cada fotón para llegar a tus ojos. Piensa en esa niebla de hidrógeno que tuvo que ser despejada por galaxias enanas hace 13.000 millones de años. Piensa en los agujeros negros que sirvieron de ancla para las galaxias y en las estrellas titánicas que explotaron para que tú tuvieras hierro en la sangre y calcio en los dientes. El James Webb no solo es un triunfo de la ingeniería, es nuestro puente hacia el inicio de todo. Nos ha recordado que no somos algo aparte del universo, sino que somos el universo mismo tratando de entenderse, de recordarse y de maravillarse con su propia existencia. Estamos viviendo la época dorada de la astronomía, un momento en el que las preguntas más viejas de la humanidad, ¿de dónde venimos? ¿Estamos solos? ¿Cómo empezó todo? Están recibiendo respuestas reales, basadas en datos, pero que superan cualquier mito de creación que hayamos inventado. El James Webb ha encontrado nuestros orígenes, sí, pero lo que ha encontrado es que el origen no fue un punto en el tiempo, sino un proceso continuo de transformación y despertar. El amanecer cósmico sigue brillando en esos datos infrarrojos, y nosotros apenas estamos abriendo los ojos junto con el universo. La historia se está escribiendo ahorita, y lo que el Webb nos ha mostrado es que el cosmos tiene todavía muchos más secretos guardados en la manga. Esto no es el final del documental, es apenas el prólogo de una nueva era de descubrimiento donde la realidad, como siempre, termina siendo mucho más loca y hermosa que la ficción. La neta, qué buen momento para estar vivos y ser testigos de cómo el ser humano, con un poco de oro y mucha curiosidad, logró tocar la orilla misma del tiempo para encontrarse a sí mismo.